Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. La lectura para el día de hoy está en Hechos, el capítulo 17 de este hermoso texto de la Escritura que nos habla de la predicación a Atenas por parte de Pablo, versículo 15 al 34. Vamos a leer una parte primero, luego otra parte según cómo vamos desarrollando este mensaje que nos habla acerca del mensaje novedoso del Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, es un mensaje novedoso. Y vamos a ver en qué sentido lo es. Versículos 16, entonces empezamos por el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hasta ahí leamos. En decir o en oír algo nuevo. Oremos. Padre, gracias por este mensaje de la Escritura. Habla a nuestro corazón esta mañana. Edifica nuestra vida con ella. Y que nosotros podamos compartirlo con otros, anunciar estas verdades eternas para nuestro corazón y para nuestro prójimo. En el nombre de Cristo. Amén. Amigos y amigas, ¿es usted el tipo de persona que le gusta la rutina? Le gusta hacer las mismas cosas todo el tiempo, no quiere ser, no se incomoda por algo que es nuevo. ¿O es usted el tipo de persona que siempre está queriendo hacer cosas nuevas y siempre le gusta lo novedoso? Bueno, sea tanto aquella persona que le gusta la rutina o que sea lo novedoso, una mezcla de ambos, todos debemos reconocer que en un grado tenemos deseos de algo nuevo. ¿Okay? Los atenienses eran campeones en esto. Ellos constantemente no hacían otra cosa que tratar de descubrir algo nuevo, como buenos filósofos. El filósofo tiene que descubrir algo nuevo y dice que apenas termina el filósofo de escribir su libro, ya se acerca a alguien que está escribiendo otro libro para derrotar lo que él dijo, algo nuevo, una perspectiva nueva. Pero todos nosotros en nuestra vida queremos algo nuevo. Esa es la razón por la que tanto éxito ha tenido el Facebook, el Twitter, y lo ha tenido en la historia, las noticias, inclusive las noticias falsas. La gente cree que fake news, noticias falsas son de ahora, siempre han estado en el pasado con nosotros en la humanidad. Pero solamente el Evangelio, solamente el Evangelio tiene la capacidad de hablar cosas nuevas que traigan a nuestra vida satisfacción. Porque el Evangelio es eterno, es buenas nuevas, y llega a nosotros con lo antiguo como con lo nuevo. Porque irrumpe la historia y se hace y lleva consigo este mensaje antiguo porque es del antiguo pacto y nuevo porque es del nuevo pacto. Ambos son pactos de gracia, un pacto de gracia, el cual está basada la palabra de Dios y la Escritura. Así que el día de hoy yo le invito a usted, me invito a mí mismo a dar una mirada fresca al Evangelio. Cómo este mensaje es fresco, es novedoso para nosotros. No porque sea algo pasajero del social network, de las redes sociales, sino porque es un mensaje nuevo de la palabra de Dios, que es eterna y que es siempre nueva para nosotros. Primera cosa, Dios nos llama a dar una mirada fresca, una mirada nueva en nuestra realidad, a nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestra vida como individuos. Pablo llega a Atenas y dice que él mira Atenas
veía la ciudad. Él veía la ciudad. Cuando usted llega a un lugar, a una ciudad, ¿qué es lo primero que le gusta ver? ¿Qué le gusta mirar? ¿Qué es lo que le atrae a usted para mirar? Son los almacenes, a las tiendas, quizás algunos les gusta ir de frente a lo que es antiguo, arquitectónico, aquello que son quizás algún legado de la historia, lugares históricos. Otros quieren mirar las plazas. ¿Qué es lo primero que usted mira? ¿Con qué ojos mira la ciudad? Si usted ha vivido en su ciudad, a veces cuando uno vive en una ciudad y la gente viene y dice, ay, qué bonito es esto de tu ciudad. Y la persona que vive ahí dice, pues yo ni voy a verlo, ni lo conozco en algunos casos. ¿Por qué? Porque siempre está allí, ¿no? Para nosotros que llegamos de otro lugar a visitar la ciudad, por supuesto, muchas veces eso impacta nuestros sentidos. Pero gente que está ahí ya está acostumbrada al lugar. Muchas veces no le llama la atención. Pues bien, Pablo llega por primera vez a Atenas y en vez de él estar impactado, que también probablemente lo estuvo, pero no es el centro de su corazón, mirando la ciudad con bellas arquitectura, con bello arte. Ver qué arte tan bello aquí, qué tanto conocimiento, tantas flores alrededor. Una ciudad hermosa, una ciudad histórica, aunque había perdido su apogeo porque Grecia no dominaba sino Roma. Todavía Roma la mantenía como una ciudad libre, como el centro de la cultura de aquel tiempo. Y Pablo llega allí y lo que le impresiona a Pablo es la idolatría. Y la Biblia dice que su espíritu se enardecía. Es decir, él estaba esperando a sus discípulos con los cuales iba a trabajar por la extensión del reino, sus colaboradores. Pero cuando llegó a la ciudad, él decía, es imposible, no puedo esperar más, esta gente está llena de idolatría, necesita el mensaje del Evangelio. Y mirar con ojos frescos nuestra realidad significa entender y mirar otra vez la necesidad de nuestro corazón, la necesidad de la ciudad, la necesidad de la gente. Así como cuando Cristo miró a la gente, Él lo vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor. ¿Cómo mira usted la ciudad donde vive? ¿Cómo mira usted el lugar donde va? ¿Con qué ojos lo ve? ¿Cómo se aproxima usted? Pablo se aproxima con esos ojos misioneros de creyente, que dice, de todos soy deudor, tanto de griegos como de judíos, me siento deudor, porque he recibido el Evangelio por gracia. Y si usted y yo hemos recibido el Evangelio por gracia, de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Tenemos que sentirnos llamados a ver esta necesidad en la gente. Pero Pablo no solamente se limita en ser una persona que ve la necesidad y se queda ahí, como algunos tienen un enfoque negativo de la ciudad y dicen, oh, esto está mal, ya no sirve para nada, lo único que hacen es criticar. No, Pablo también ve no solo la necesidad, sino la oportunidad. Y en eso constituye el mensaje del Evangelio. La oportunidad de predicar el Evangelio en la sinagoga y en la plaza. Dice aquí la palabra de Dios que discutía, versículo 7, en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hablaba acerca de la palabra de Dios, entraba en conversación acerca de esta idolatría, acerca de otras cosas, tenía puntos de contacto, pero al final predicaba a Cristo, a Jesús y a la resurrección. El día de hoy hay gente que necesita nuestra predicación, gente que quizás ha crecido sabiendo la Biblia y otros que no. El gran reto en nuestra congregación aquí, en nuestra misión aquí en los Estados Unidos, en Greenville, a veces la gente cree que principalmente es el lenguaje, que hay personas que hablan inglés y otras español y algunas portugués. ¿Qué es la diferencia cultural, económica? En realidad el mayor reto es la diferencia en el conocimiento de la Escritura. Es una congregación y una comunidad muy diversa. Hay personas las cuales no saben dónde está quizás el libro del Apocalipsis o de Génesis. Y hay otros que han crecido en la escuela dominical y se saben de memoria todas las historias, desde David y Goliat hasta las historias del Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Han estudiado la Biblia, la palabra de Dios. Han escuchado muchos sermones.
han crecido a los pies de muchos predicadores. Sin embargo, tanto la gente que como los judíos en la sinagoga crecieron recitando las escrituras desde la niñez, como la gente que nunca escuchó y que solo vivió una vida pagana de Grecia, ambos necesitan el Evangelio. Necesita que sea predicada la palabra de Dios fresca y viva, que es como agua viva para nuestra alma sedienta, para nuestra alma reseca. Eso es mirar con ojos frescos la necesidad de nuestro corazón. En segundo lugar, la Biblia nos llama a dar una mirada fresca, una mirada nueva a nuestros errores. Muchas veces estamos acostumbrados a ciertos tipos de errores que ya no nos damos cuenta. Alguien dijo de que uno de los problemas del el mal olor que nosotros podemos tener, por lo que es importante que nosotros usemos desodorante, bueno, no sé si usted está de acuerdo con eso, ¿no? Pero lo menciono, es que nosotros no podemos reconocer nuestro propio olor, ¿no? Otra persona lo huele. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un perrito, una mascota, ¿no? Y estamos acostumbrados al olor de la mascota que no lo sentimos. Alguien llega a nuestra casa o sube a nuestro auto y dice, usted tiene un perrito, ¿no? ¿Así? ¿Por qué lo dice? Porque huele a perro. Pues bien, nosotros que estamos bien con el perro todo el tiempo, no lo sentimos tan fuerte, lo percibimos muy levemente. Necesitamos con la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo en que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Y allí identificamos los grasos errores de nuestra concepción de Dios que tenemos. Dios nos llama a que miremos los errores. Y por eso Pablo se dirige a ellos y ataca a las bases de los errores. Y principalmente le habla de dos cosas a ellos, a los atenienses. Les dice, Dios no habita en templos hechos por el hombre. Nosotros podemos ver esto en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el segundo error, que es la clave de la mitología griega, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo inicia de manera amable, diciendo, veo que ustedes son religiosos. No vaya y le dices, son un grupo de idólatras. No, se acerca de una manera amable. Es un visitante en la ciudad de Atenas, es un hombre que conoce la cultura y se dirige a ellos de una manera correcta. Pero él no le tiembla la mano para dirigir los misiles bien determinados en la religión y la filosofía griega, que concebían a un Dios, el cual dependía de los templos, habitaba en los templos, por eso le habían construido un altar que dice al Dios no conocido, y que dependía de servidores, de liturgos, de personas que encargadas de la liturgia de aquel lugar. Hermanos, el día de hoy existe todavía el romanismo, el cual nos hace creer de que Dios habita en los templos, que Dios está en los templos, de tal manera que si no vamos al templo no vamos a tener bendición. La palabra de Dios nos dice que si no vamos a la iglesia de Dios, el templo es la comunidad de los creyentes, no vamos a tener esa bendición de Dios, que es la comunidad de fe, la predicación en la comunidad de fe. Pero no es el templo el cual trae esta bendición. La iglesia cristiana fue una iglesia sin templos, sin edificios, pero fue una iglesia que floreció con la predicación de la palabra. ¿Cuál fue el templo de Pablo? ¿Cuál fue el edificio de Pablo? Lo fue la plaza, la sinagoga donde iba de visitante, las casas de las personas, la cárcel donde él estuvo, el lugar donde él predicaba la palabra de Dios.
pero él predicaba un Dios que no dependía de templos. Pero además de esto, Dios no depende de seres humanos. Hermano y hermana, Dios no te necesita. Dios no me necesita a mí. Esa es la realidad. Usted necesita a Dios. Yo necesito a Dios. Dios nos usa, ¿ok? Por su misericordia. Somos siervos inútiles. Pero Él no nos necesita. Usted es valioso para la extensión del reino de Dios. Aún así esté en casa, orando a Dios. Ya es lo que usted puede hacer para extender el reino de Dios. Si es que hay una cuarentena muy fuerte y no puede salir del hogar. Pero Dios no le necesita ni a usted ni a mí. Porque Él es aquel que tiene en control todas las cosas. Él es aquel que tiene controlada la situación porque Él es un Dios el cual ha creado todo. Es el creador del universo. Estos errores que nosotros mantenemos, concepciones erróneas de Dios, debemos corregirlo. Pasamos al tercer punto. Dios nos llama a dar una mirada fresca a la verdad. Y la verdad aquí es expuesta empezando por la creación, que es el punto de contacto, porque es lo que ellos tienen que aprender. Desde el ABC, los judíos en la sinagoga sabían de la creación. Los filósofos epicúreos y estoicos, ellos no entendían la creación. Pensaban que éramos producto de los dioses, de Zeus. Ellos tenían la idea de dioses que eran dependientes de los seres humanos, con sentimientos humanos, con pasiones humanas. Pero aquí Pablo les predica la verdad, y la verdad eterna consiste en lo que se menciona aquí. Versículo 25. Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La segunda parte del versículo 25. Y de una sangre, versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Él es dueño de la historia y Él es dueño de la geografía. Sea que usted nunca haya salido de su hogar, de su ciudad, como Kant, ¿no? Immanuel Kant nunca salió de su ciudad, sin embargo escribió mucho e influenció a todo el mundo. O sea que usted sea un viajero y haya conocido, ha rondado por todo el mundo y termine en todos los lugares. Sea como fuere, Dios es dueño de su vida y de mi vida. Él es el dueño de la historia. Él sabe los tiempos, Él sabe los límites de la geografía. Él es el dueño de la geografía, de los mares, de las montañas. Él nos ha puesto a vivir en esta tierra. Él ha querido que nazcamos en este siglo, o bueno, algunos hemos nacido en el siglo pasado. Él ha querido que nosotros crezcamos y nos formemos donde estamos. Él ha querido que usted aprenda la lengua que ha aprendido, sea hasta español o inglés, sea que hable bien o no lo hable bien. Y Dios quiere que usted use eso para su gloria, para la predicación del Evangelio, para la extensión del Evangelio. Aquí él habla de la unidad de la raza humana, algo que los griegos no lo tenían claro, porque ellos creían, es verdad que todos somos descendientes de Zeus. Pablo cita a dos de sus poetas ahí, Efémenes y Aratus. Sin embargo, no significa que ellos tenían la concepción de que todos los seres humanos eran de una misma naturaleza. Recuerdan, ellos hablan de seres humanos que eran semidioses, como Hércules. Y aún creían que los esclavos pertenecían a un tipo diferente de alguna manera de naturaleza humana. Habían sido creados para eso. Pero Pablo predica la verdad, y la verdad es que solo hay un creador y solo una naturaleza humana. Y Él es el dueño de todo. Y por lo tanto, este creador nos llama al arrepentimiento. Y aquí pasamos al cuarto punto, que es, no solamente tenemos que mirar frescamente, con una mirada fresca, con una mirada nueva, la realidad, o con una mirada nueva, los errores viejos, o con una mirada nueva, las verdades eternas, sino también tenemos que mirar con una mirada fresca las buenas nuevas del Evangelio de un hombre, de Cristo, de Dios hombre Jesucristo. Y aquí
Pablo llega a este punto, al punto climático de su predicación, cuando dice, la palabra de Dios dice, por cuanto ha establecido, vamos a leer desde el versículo 20, ¿ok? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, sea la historia o la geografía, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, por aquel hombre, así designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él predica a Cristo, hace que su población, su audiencia, se encuentre con un ser humano que es Dios y hombre, Jesucristo, el resucitado y el crucificado. No puede haber evangelio si es que no hacemos encontrar a la gente con este ser humano y Dios a la vez. Él es el nuevo Adán. Por un hombre, la humanidad cayó en pecado, todos los seres humanos. Por un hombre, el perdón viene porque Él paga por nosotros, por nuestras deudas en la cruz del Calvario. Amados hermanos, aunque Pablo empezó de una manera buena, amigable y de alguna manera con un método novedoso, porque les habla del Dios no conocido, Pablo sabe de que al final tiene que predicar a Cristo crucificado. Y donde no se predica a Cristo, aunque se hable mucho de verdad abstracta y de teoría, no hay la bendición de Dios. Aquí las personas van corriendo buscando cosas nuevas, se van a cansar un día. Aquellos que andan saltando de iglesia en iglesia, por aquí y por allá, se van a cansar un día. Pero solo aquel que tiene a Cristo en su corazón y se encuentra a Cristo y se compromete con una comunidad de fe y sirve a Dios en esa comunidad de fe, no porque siente que Dios lo necesita, sino porque quiere glorificar al Dios eterno, entonces va a encontrar satisfacción en este mensaje antiguo y nuevo a la vez. Una mirada de fe, una mirada de arrepentimiento a Cristo. Hermanos, conversaba yo con mi padre el otro día, él me decía de que había una necesidad profunda, el día de hoy, de que esta situación de la pandemia llame a la gente al arrepentimiento. Y es la verdad, y me pareció muy interesante que aquí en esta palabra de Dios se hable del Dios no conocido, el cual nosotros sabemos por la historia que la razón por la que ellos establecieron un altar para el Dios no conocido es porque tenían temor de que el Dios que no conocen se enoje. Hubo una pandemia en aquel lugar, bueno, una plaga, vamos a decirlo así, en Atenas, que también llegó a otros lugares. Y ellos oraban, quemaban incienso, prendían velas a todos los dioses. Y la plaga continuaba. Entonces hicieron un altar para el Dios no conocido, pensando que quizás había un Dios que habían ofendido, lo habían ignorado. Y por otras razones la plaga cesó y dijeron, quizás es el Dios no conocido. Cuando Pablo llega a predicar, él predica acerca de Jesús y la resurrección. Ellos pensaban que eran dos dioses que Pablo predicaba. Jesús en griego, y anástesis, que significa resurrección. Sonaban como dioses para ellos, uno como Zeus y el otro como quizás Artemis o otra diosa de aquel tiempo. Pero cuando ellos se dan cuenta que él no está hablando de una diosa anástesis, de la diosa resurrección, sino está hablando acerca de Jesucristo el resucitado, no lo aceptan y lo rechazan. Pero él ha predicado el evangelio para que sean inexcusables aquellos que rechazan. Algunos creen que Pablo fracasó aquí. No, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Algunos creyeron, dice la palabra de Dios, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y allí empieza a sembrarse la palabra de Dios en Atenas. Un mensaje novedoso, fresco para su alma y para mi alma, amados hermanos. Si es que nosotros tenemos ese corazón que Cristo nos ha redimido, vamos a poder sentir
Es ese antigua verdad y nueva a la vez, porque viene desde la eternidad y viene de Cristo, el cual está vivo. Oremos a Dios. Padre, gracias por este mensaje del Evangelio. Danos esos nuevos ojos para ver nuestra necesidad. Danos esos nuevos ojos para ver nuestros errores, Padre. Antiguos errores que no se van de nosotros. Danos esa mirada fresca para ver tu verdad eterna y para encontrarnos con el Hijo de Dios vivo y eterno, Jesucristo, por quien oramos. Amén. Reciban la bendición, recibáis la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un maravilloso domingo. Dios les bendiga.